Dios, hola, 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 hola. ¿Estamos? Sí, estamos. Bendito sea Dios, nuestro Padre Celestial, que nos da la vida y que nos permite estar aquí juntos, queridos hermanos y hermanas en la fe. Ya estamos para nuestro en vivo, la meditación de la palabra de Dios. Vamos a meditar, a reflexionar en la palabra. Vamos una vez más a abrir las Sagradas Escrituras con alegría de corazón, porque es la más grande bendición que tenemos en esta vida terrenal, la palabra del Dios Altísimo, del Dios Eterno. Les doy la bienvenida a todos ustedes, queridos hermanos. Un abrazo fraterno para todos. Las bendiciones del Señor desciendan sobre vosotros en abundancia. Y a todos mis amigas y amigos, quiero abrazarlos a la distancia, bendeciros también y de manera especial a ustedes que no son cristianos pero están suscritos a nuestros canales: Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Suscríbase a nuestros dos canales. Yo lo vengo invitando, la invito a usted, amiga, venga a los dos canales y suscríbase, porque estos son canales de bendición. Nosotros oramos, yo oro por todos ustedes. Yo le pido a Dios que tenga misericordia y que la salvación del Señor alcance vuestras almas, vuestras vidas, y que ustedes mucho me estoy seca. Entonces es una milésima más. Entonces, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. No puedes hacer eso. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Se nos va el tiempo, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No puedes hacer eso. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Disculpen, con el audio hay problemas, con los equipos, todos estos equipos que se usan nos están causando un poco de molestia en cuanto al sonido. Pero, y es terrible, esto es terrible en mis oídos, todo esto es fuerte. Y me saca me baja en la parte espiritual, porque todo esto tiene mucho que ver. Entonces les pido disculpas, esperemos volver a retomar esa alegría con la cual empezamos nuestro programa en vivo, la meditación de la palabra de Dios. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Entonces, el mundo saca, especialmente las naciones que están en guerra, sus drones, misiles, ¿qué más? Cañones, fusiles. Nosotros sacamos la espada de doble filo para meditar en la palabra de Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en la epístola
de Romanos capítulo 8. Después de un jueves santo, viernes santo, que nos dejó realmente en ese recordatorio con tristeza y dolor, saber cuánto sufrió nuestro Cristo viviente. Luego el día domingo de resurrección, el día tercero, al tercer día Él resucitó. Estábamos alegres y estamos alegres. Ahora, ¿qué luz toman estas palabras en la epístola de Romanos capítulo 8 para nosotros como cristianos? No es fácil el camino. Es fácil tener una religión, es sencillo tener una religión, pero qué difícil es ser un verdadero cristiano. Una religión usted puede tener cualquier religión, cualquiera, no importa. Usted puede escoger la que quiera porque hay miles. En el mundo entero hay mucha religión. Pero ser un verdadero cristiano, un discípulo de Cristo, no es fácil. No es fácil. Hay un pasaje que no lo leí, pero creo permítame ver si lo encuentro. Sé que es el Evangelio. En el Evangelio de Lucas. Pensé que era capítulo. Dice el Señor en su palabra, antes de leer Romanos capítulo 8, viene a mi corazón esta palabra. Esta palabra en el Evangelio de Lucas, pero no recuerdo en qué capítulo está, porque el Señor con esta palabra, antes de que yo, dice, el que no toma su cruz, pero de manera especial sé que está en el Evangelio de Lucas, porque fue la palabra con la cual el Señor trató conmigo cuando yo tuve que tomar la decisión de separarme, y era muy linda esa palabra, y yo decía, ¿por qué? A ver, vamos a ver si es Lucas 14, 27. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta palabra siempre? Sí, vamos, leamos por un momento Lucas. Primero el Evangelio de Lucas 14, del versículo 25 en adelante. Veamos qué dice, y que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento en la divina palabra del todopoderoso Dios viviente. Un abrazo una vez más para todos, y bienvenidas y bienvenidos. Ahora, abrir las Escrituras a leer la palabra de Dios. Dice así, el Señor Jesucristo está hablando, ha comenzado a hablar desde, prácticamente el capítulo 14 todo comienza el versículo 1, le llevan a una persona enferma, la sana, él habla luego en parábolas, los convidados a las bodas, luego otra parábola, la de la gran cena, al final el versículo 25 de este Evangelio de Lucas, capítulo 14, dice, grandes multitudes iban con Jesús, y volviéndose entonces él les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos
a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ay, Señor mío y Dios mío. Recuerdo antes de tomar la decisión, habían pasado, ya transcurrido varios años, porque después de mi conversión el Señor no me separó enseguida de con quien yo convivía por varios años. Me quedé algunos añitos predicando y predicando, no muchos, pero sí estuve ahí predicando. Era el momento que yo debía escoger: me quedaba o me separaba y avanzaba. Total, nada nos unía, no había, solo la convivencia de varios años, como unos 13 años, 12, 13 años creo. Entonces no había un matrimonio, no había hijos y había que tomar una decisión. Si me quedaba iba a ser salva, yo creía ya en Jesús con todo mi corazón, pero el ministerio que el Señor me daría no se iba a poder desarrollar como el Señor quería que yo lo sirva, que yo sirva en su viña. Entonces tuve que tomar una decisión y siempre el Señor me dio esta palabra. Yo recuerdo, yo no era de las que abría la Biblia, pero cada día me sentaba. No había día, que eran esos tiempos cuando yo leía tanto la palabra, pero tanto. Para mí era un deleite estudiar, leer, ponerme a leer la Biblia. Era un amor que Dios y una comezón que Dios había despertado en mi corazón. Y este pasaje, antes, porque un día tomé una decisión, dije: no, me voy, ya no resisto a este varón, yo ahora pienso diferente, él piensa distinto y no, ya no quiero, ya no soporto. Aparte que nuestra vida íntima nunca más se dio, a pesar de estar ahí varios años, nunca más nosotros tuvimos eso. Él andaba pues él fuera de la casa, tenía sus cosas y entonces no tenía necesidad de nada de estas cosas dentro del hogar. Pero yo dije, ya habían conflictos porque él quería una cosa, pensaba una cosa, cogía y veía en la televisión programas, alguna cosa que yo ya no quería. Digo, no, ahora quería buscar cosas que edificaran mi vida. Entonces yo tomé la decisión un día muy molesta, dije: me voy, ¿por qué me voy? Y el Señor comienza a tratar con esta palabra. Yo abría las Sagradas Escrituras y lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo. Y la voz del Espíritu Santo hablaba a mi corazón y era como si me decía: así no, así con coraje, no, así no. Siéntate, medita, analiza bien. Vivirás por fe. Aquí tienes todas las comodidades, aquí lo material no te falta. ¿Estás presta a pagar ese precio? Han transcurrido de esto casi 3 décadas. Y yo puedo decir que no es fácil vivir por fe. Su palabra dice: mas el justo por la fe vivirá. Yo no entendía bien, pero yo adoraba a Jesús. Era lo único, yo adoraba a Jesús y yo quería estar en los negocios del Señor. Yo ya predicaba en las calles y a veces era un poco obstáculo él de alguna manera porque había que estar en casa, atenderlo. Entonces yo ya no me sentía bien. Yo quería volar predicando y tener esa libertad de poder predicar al lugar donde me invitaban y me llevaban. Yo iba feliz.
Y entonces así no, el Espíritu de Dios me hablaba así, no, medita. Qué precioso es. Muchas multitudes, mucha gente seguía, iban con Jesús. Él se vuelve y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando yo leí estos pasajes en ese tiempo, casi 3 décadas atrás, Dios mío, yo no entendía, pero yo le decía al Señor: ¿por qué me sale siempre este pasaje, este pasaje? ¿Por qué, Señor? Y comencé a meditar y me daba entendimiento el Señor. En ese tiempo me comenzó a dar un poco de revelación para que yo entienda que había que pagar un precio. Y si yo estaba dispuesta a pagar ese precio, que no podía hacerlo por capricho, por coraje, porque yo quiero hacer esto, no, que yo lo medite. Por eso hay una parte aquí, dice, cuando habla en este pasaje yo entiendo, ¿no? Que dice cuando el Señor dice: el que no deja o aborrece. El Evangelio de Mateo creo que dice: el que no deja a su padre. Aquí dice aborrece, Lucas. Pero no es de aborrecer, de tener fastidio, odio, rencor a la familia, a los seres queridos, hermano, hermana. No. Habla de, como dice el evangelista de Mateo, dice: el que no deja. Entonces es que tenemos que amar siempre, en primer lugar, a nuestro Rey Jesucristo, por encima de nuestro Padre, por encima de nuestra madre, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestro esposo, de la esposa, de los hijos, por encima de todo lo que Dios nos ha dado. El amor primero tiene que ser para nuestro Dios. Ese amor tiene que ser lo primero para Él. Él espera eso, Él nos ha creado, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Lo justo es que lo amemos a Él por sobre. ¿Cuál es el primer mandamiento? Es ese: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Entonces a eso nos invita el Señor a través de este pasaje. ¿Me vas a amar tanto al extremo de vivir por fe? Tu vida va a cambiar, vas a dar un giro, un cambio total. No te falta, has trabajado junto a Él también y tienes todas las cosas. Yo cuando estuve en Estados Unidos traje mis cosas de allá, ¿no? Traje la lavadora y cosas y bueno. Entonces, pues, piensa, y luego dice el Señor: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz. Y el que no lleva su cruz cada día, esa cruz la llevamos muriendo a nuestros deseos, al mundo, a lo que el mundo nos y quiere arrastrarnos, muriendo a nuestros propios anhelos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, a lo que tenemos como todos los seres humanos, ir muriendo. Como dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Jesucristo crezca. Es necesario que nosotros menguemos, vayamos muriendo y Él sea gigante en nuestras vidas. Porque ¿quién de vosotros aquí viene el Señor? Y era lo que Él me trataba en mi corazón. Él me hablaba a mi corazón. Queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos. A ver, así caprichosa, no. Iracunda, tampoco. Porque te da el deseo, tampoco. Calcula los gastos, considera el costo. A ver si tienes lo que necesitas para acabar de edificar. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar primero no calcula para ver si tiene todo lo necesario para cumplir, hacer esa edificación y cumplirla, terminarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él o de ella. ¿Estás dispuesta a caminar conmigo en fe por fe? Cuidado. Si vas así en capricho, con ira, con coraje, tal vez hasta queriendo vengarte de él, me le voy, no hagas eso. Podrías terminar siendo piedra de tropiezo del reino para otros y burla para muchos.
¿Mm? Y se van a burlar diciendo, esta mujer, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ella se fue, dijo que era una cristiana, pero realmente no resistió todas las pruebas, todas las cosas que tenían que venir a ella, porque el Señor va a probar nuestra fe. El Señor en el camino va a tratar con nuestro interior, porque nosotros llegamos demasiado cochinos, sucios, atados. El Señor tiene que liberarnos, empieza un proceso de purificación, liberación, santificación. Dios mío, es cada día el Señor tratará con nosotros. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero, considera si puede hacerle frente 10,000 hombres al día. Qué sabio es Jesucristo, por eso es que yo lo adoro al Rey de Gloria. Qué sabiduría la del Señor. ¿Quién va a la guerra? ¿Qué rey va a la guerra? Y tiene 10,000 soldados, pero el otro que viene contra él trae 20,000 soldados. Primero tiene que considerar si puede hacerle frente o no, ¿verdad? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. La banderita paz. Lo que han tratado de hacer un acuerdo de paz, de no agresión, Israel, Estados Unidos, Irán. Porque en sí son las tres naciones involucradas, ¿verdad? Israel, Estados Unidos y pues también la nación de Irán. Lamentablemente se rompió rápido el pacto. Los acuerdos aquí de paz, acuerdos de no agresión, el hombre los romperá en cualquier momento. Es que usted tiene que venir es al único que nos ha dicho, mi paz les dejo, mi paz. El Señor de la paz se llama Jesucristo. El apóstol Pablo nos escribe en una de sus epístolas, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Dios es el Señor de la paz. Si el hombre por su pecado está enemigo de Dios, ¿cómo tiene paz con el hombre aquí en la tierra? Es imposible. La amistad, el tener paz primero con Dios y luego con el hombre. Siempre entonces estaremos en guerra, porque el corazón del hombre cuando Adán pecó se llenó de pecado y de pecado. Así pues, al sacar la banderita, el Señor considera el costo, Silvia. Vas a vivir por fe. Ay, Dios mío, solo Dios sabe todo lo que yo he vivido. Recuerdo mis primeras predicaciones cuando ya me separo y yo fui a vivir en un lugar. Dios bendito, tenía que cubrir mis gastos todos, ya no estaba el cheque, la chequera, las cosas que yo manejé. Yo era la que tenía el negocio y por lo tanto yo administraba uno de los negocios que teníamos. Entonces para mí era todo fácil. Ahora ya no era todo fácil. Comenzaba a complicarse un poco la situación. Fue fuerte, Dios bendito. Recuerdo cuando yo tomo la decisión, mis maletas las envío primero, luego voy yo, después que envié mis maletas me voy, y cuando llego al lugar donde iba a vivir era un lugar pequeñito, chiquito. Yo venía de una casa grande, bastante grande. Dios mío, llego, me siento en un mueblecito pequeño, me lo estaban alquilando todo amoblado, y cuando me siento callada, eran 8 de la noche aproximadamente, una voz me decía, corre, huye, ¿qué haces aquí? Regresa, tienes que regresar. La guerra era el mismo diablo, la guerra entre mi carne, mis deseos, mis anhelos, mi amor por el Señor Jesucristo. Era una batalla en mi interior. Y recuerdo que estaba sentada, me puse como a temblar, me dio como escalofrío, como miedo, cuando comenzaba, y una voz que me hablaba esa voz. Yo sentía que me hablaban en la mente, corre, escapa, mira esto tan pequeño, oscuro, una luz tenue, fea, ¿qué haces aquí? Regresa.
Me pongo de pie y caminé a la cocina, me fui a distraer. Si me quedaba sentada ahí, era muy riesgoso, muy peligroso, porque el enemigo no quería que yo dé los pasos que yo daría. Entonces ahí es donde el Señor ya me toma. Cuando ya tomé la firme decisión, ya no escuché tanto voces y cosas, comencé a centrarme, a arreglar ese lugar y a salir a predicar y a predicar. Me refugié en las predicaciones, en servir, ayudar aquí, y comencé a viajar por una ciudad, por otra. Entonces me olvidé de todo y me dediqué a me olvidé de mí misma, me olvidé de mí, nunca me ocupé. Bueno, van pasando los años, ahora tengo 33 años, ahora tengo 35, bueno, me voy a casar. Nunca pensé, nunca, todo lo contrario, cualquier persona que se acercaba, corría yo, huía, no, estaba, pero, como dicen, metida de lleno en las cosas del Señor, entré pero de lleno. Y la gente que me conoce lo sabe, los que me conocen, saben, yo estaba de lleno, totalmente entregada al Señor, totalmente. Recuerdo que me sembraron un día cosas, yo iba a predicar, la gente no sabía qué darme, me sembraron un bonito televisor, yo nunca lo usé. Mi padre vino y me dijo que necesitaba un televisor para tal lugar. Le dije, padre, llévatelo. No, mijita, usted se queda. No, llévatelo, papá. Y se lo sembré, porque yo no lo usaba, yo no veía nada, yo solo pasaba leyendo la palabra, me quedaba dormida, hacía las cosas normales de los seres humanos, comía todo lo demás, pero luego yo salía de mi casa, me iba a predicar. Teníamos un grupo de hermanos de nuestra gran congregación, porque era grande nuestra congregación, y yo iba a predicar. Entonces la evangelista ya se dieron cuenta que yo tenía un llamado evangelístico y me comenzaban ellos a usar, a ponerme, me ponían adelante, hermana, para que prediques, des tu testimonio. Amén, yo no rehusaba. Y se fue haciendo el ministerio grande, más, y fue creciendo. Aquí estoy con ustedes ahora, abriendo las Sagradas Escrituras, meditando en la bendita y santa palabra de Dios. ¿Por qué abro las Escrituras y leo y medito con ustedes brevemente? ¿Por qué, amigas, amigos míos y hermanos en la fe? Porque creo que este es el fundamento principal: conocer la palabra, leer las Sagradas Escrituras, meditar en ellas, y que el Espíritu de Dios vaya con la palabra viviente y vivifique vuestros corazones, vuestro espíritu. Eso es lo que anhelo. Porque hay muchos cristianos que no tienen buen fundamento, se llaman cristianos, están en el aire. En la lectura, la meditación, el estudio de la palabra, usted se va forjando, va en su interior, un buen fundamento se va estableciendo. Y así Dios me formó. De pequeña yo les dije, qué amor por la palabra. Yo no quería ya atender a nadie, yo quería la palabra. Y esos fueron los principales conflictos que se presentaron, que ya yo estaba en la palabra, yo quería las cosas de Dios, yo amaba las cosas de Dios, yo quería predicar, yo quería leer, yo quería estudiar, yo anhelaba poner alabanzas, yo anhelaba que tener libros para poder estudiar, que me ayuden para comprender. En cambio, la persona que estaba a mi lado no quería nada de esas cosas. Entonces ya habían conflictos. Pero bueno, esa es la parte de mi historia. Bueno, entonces dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y renunciar a todo lo que poseemos, esas cosas preciadas como nuestros seres queridos. Si el Señor nos llama a seguirlo y a servirlo, tenemos que dejar. Dice la palabra de Dios que Pedro era pescador. Un día el Señor le dijo, no temas, Pedro, a partir de ahora serás pescador de hombres. Tuvo que dejar su trabajo, su oficio, seguir al Señor ahora y convertirse en un predicador de la palabra, del evangelio de la gracia. Entonces, qué luz cuando el Señor
nos meditábamos en la resurrección del Señor. Entonces, si leemos la epístola de Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice así: recordando el precio que hay que pagar. Tenemos que pagar un precio. Mira, aquí en el libro de Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¡Qué glorioso! Esto fue Jueves Santo, Viernes Santo. Esto estaba haciendo nuestro Rey. Esto estaba haciendo Jesús de Nazaret, llevando el pecado de todos nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Imagínese, usted conoce un llamado cristiano que camina en la carne, que hace obras carnales, que miente, que es estafador, que es sabido, pero carga una Biblia grande, bien grande, y le habla muchos versículos. ¿Qué piensa usted? Pero mire lo que dice el Señor: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los cristianos verdaderos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Otra vez el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte espiritual, muerte física y al final condenación eterna. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Porque el que se ocupa del Espíritu, recuerda lo que decía el versículo 1 de esta epístola de Romanos 8, decía: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ellos son los que caminan, como dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ellos son los que caminan en el Espíritu, los verdaderos siervos de Jesucristo, los hijos de Dios, los hijos de Dios. Entonces, no hay, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Él te ha vivificado por su Espíritu, no tienes condenación, porque Él ya te justificó, Él ya te perdonó. Recuerda, en esa cruz, mientras Él agonizaba y soportaba la ira de Dios, estaba perdonándote los pecados. Estaba Él en tu lugar muriendo, en tu lugar sufriendo, en tu lugar resistiendo la ira de Dios, para que tus pecados, mis pecados, sean perdonados. Esta es la belleza de Jesús de Nazaret. Él estaba muriendo en esa cruz por amor a nosotros. Pero como Él era sin pecado, sin mancha, santo, puro, perfecto, inmaculado, Él se levantaría vivo. La muerte no lo podía retener a Jesús. Tampoco el sepulcro. No podían, porque era un cuerpo santo, un alma santa y su espíritu infinitamente santo. No lo podían retener, ni la muerte ni el sepulcro, nadie. Él se levantó al tercer día vivo para darnos a nosotros la victoria. Porque esa victoria que Él consigue muriendo en esa cruz, resistiendo, soportando la ira de Dios, el abandono de Dios, Elí, lama sabactani, estaba solo peleando por tu alma, por la mía y por la de toda la humanidad. Por eso, al ser levantado, Padre, perdónalos,
Él no quería que nadie perezca, aún los enemigos, aquellos que lo golpearon, aquellos que lo humillaron, aquellos que blasfemaron, el mismo Poncio Pilato, Herodes que lo despreció, Anás, Caifás, los sumos sacerdotes, los que estaban fariseos, escribas. El Señor por todos pedía perdón desde la cruz. Perdónalos, perdónalos, Padre. Y Él soporta, resiste la ira de Dios en su humanidad santa, perfecta, pura. Dios desató su ira en la humanidad de Jesucristo para que usted y yo podamos recibir este triunfo, esta victoria, levantarse el vivo de entre los muertos. Somos más que vencedores. Ahora nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, aquellos que no caminan, no son carnales, sino conforme al Espíritu. Para ellos, para los que buscan y son espirituales y buscan agradar a Dios y buscan las cosas de Dios, no hay condenación. No es para todo el mundo, no es para aquel que se llama y no es. Es por eso que ninguna condenación hay para los que estar arraigados. Nuestra vida cimentada, arraigada en Jesucristo no es fácil, amigas, amigos. ¿Cuántos años han pasado en mi vida? ¿Cuántas luchas he tenido? ¿Cuántas batallas? Yo le agradezco a Dios áreas de mi vida que Él las tomó por completo. No sé lo que hizo. No sé, por ejemplo, la parte sexual. Yo nunca tuve problemas. Jamás. Jamás, nunca. Y le agradezco a Dios. Es un milagro que Él ha hecho en mi vida. No implica por eso que yo sea una mujer que no siento, que no amo. No, yo amo, yo quiero, yo deseo, como todos los seres humanos. Pero qué precioso es cuando el Señor, estás en Cristo, todos tus deseos y tus pasiones están bajo el control, bajo el señorío del Señor Jesucristo por su Espíritu. Porque mire lo que dice. Dice a continuación, sino que dice, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado imponía su ley, su norma de conducta en nosotros, en los seres humanos que están sin Dios. El pecado se enseñorea y Él impone. Él impone. Ay, Dios mío. La ley no podía vencer al pecado a causa de la debilidad de la carne. La ley de Dios no podía vencer el pecado a causa de la debilidad de la carne. Pero nosotros, como dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso decía, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al estar unido a Cristo hay otra ley ahora. Ya no es la ley del pecado, de la carne. Éramos esclavos de ellos. Es por eso que debemos tener mucha misericordia por aquellos que están sin Dios, por aquellas mujeres que están sin Dios y son objetos sexuales, son mujeres que se exponen horriblemente, y los hombres, en vez de conocer amor para ellas en sus corazones, solo tienen lujuria, solo deseo sexual, las quieren tomar, poseer, más nada. Millones y millones aún se casan y se divorcian precisamente por eso. Ellas piensan, se descubren más, lo atraen. Ellas, las mujeres piensan, yo lo atraigo, se enamora, y no entendemos que lo que estamos despertando solo es morbo, lujuria de estos hombres. Entre más recatada, entre más conservadora es la mujer, mejor, mucho mejor. Dios mío, entonces al estar unidos a Cristo
Hay otra ley ahora. La ley del espíritu de vida. Veamos Primera de Corintios. ¿Qué nos dice Primera de Corintios? Bendito Dios. Escuche qué dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice así: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Escuchó? Ese es el versículo 45 de Primera de Corintios capítulo 15. ¿Qué dice? Así también está escrito. ¿Qué está escrito? Fue hecho el primer hombre Adán. ¿Y qué fue el primer Adán? Alma viviente. Alma viviente. El postrer Adán, es decir, el último Adán, en cambio, es espíritu vivificante. ¿Y cuál es el postrer Adán? Jesucristo. El primer Adán, al ser alma, como dice su palabra, alma viviente, nos dejó atrapados en la carne. El pecado se apoderó de nosotros. Entonces, ¿qué hacía el pecado? Nos imponía su norma de conducta, su ley. Nos esclavizaba el pecado. Bendito Dios. Pero qué precioso es saber: el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El versículo 47, escuche, de 1 Corintios 15. El primer hombre es de la tierra. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre, Adán, es de la tierra, es terrenal. Dice su palabra. El segundo hombre, el que nos libera de la esclavitud, el primer hombre, Adán, alma viviente, nos deja esclavos del pecado, de la carne. El postrer Adán, Jesucristo, nos deja libres. Nos da la libertad del pecado y de la carne. Porque escuche, vuelvo a Romanos. Dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es completo Jesús. Y Dios, perfecto, Dios mío. Qué precioso es Dios. Es hermoso mi Padre celestial. Hermoso, maravilloso. Te adoro, Padre. Segunda de Corintios. Veamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, dice la palabra del Señor, el versículo 21, escuche lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Porque el hombre peca contra Dios. ¿Y por qué el hombre peca contra? El hombre no peca contra el hombre, porque todos somos pecadores. El hombre peca contra Dios porque Dios es santo. Usted recuerda lo que le dijo José a la mujer que trataba de inducirlo a tener relaciones sexuales, que era la mujer de su amo. ¿Qué le dijo José? Mi amo, con quien el hombre con el que yo trabajo, tu esposo, tu marido, lo ha puesto todo en mi mano. No ha reservado nada, todo lo ha puesto en mi mano para que yo se lo administre, se lo cuide. Lo único que se ha reservado es a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo
¿cómo haría yo tan grande mal? Y luego José dice, pecaría contra Dios. José sabía cuántos hombres caían en esa tentación, y caen a diario, a segundo y en todo momento, porque lamentablemente no están en Cristo. Proveen para la carne, pero no proveen para el espíritu. Ni siquiera saben, conocen la Biblia, saben pasajes bíblicos. Dentro del pueblo del Señor lo mismo pasa. Hay mucha gente ignorante, ignora muchas cosas. Estar en Jesucristo, lo que el Señor dijo en su palabra en Lucas: todo aquel que me sigue tiene que negar aún su propia vida. El que no deja padre, madre, hermanos, hermanas, mujer, marido, es decir, nos llama a amarlo a Él en primer lugar. Después todo lo que Él nos ha dado, papá, mamá, todo, amarlos. Pero primero, el amor primero es para Él. Eso no es fácil. Somos de la tierra, inclinados a amar las cosas de la tierra. Ay, pero adoramos. Por eso, cuando tenemos ese encuentro personal con Jesucristo, lo podemos amar verdaderamente. Entonces lo amamos. Entonces entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. En Primera de Corintios, y vamos a leer, Segunda de Corintios capítulo 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios mío, qué luz viene, ilumina nuestro entendimiento cuando recordamos lo que el jueves santo, el viernes recordábamos, el viernes santo, el sacrificio de nuestro príncipe. El día jueves llevábamos brevemente la meditación sobre el juicio. Fue a Pilato, Pilato lo remitió a Herodes, y todos esos acontecimientos los recordábamos con pesar. El viernes estábamos recordando ahora el final, cuando fue condenado a morir en una cruz. 2 ladrones, uno a su izquierda, otro a su derecha. Fue maltratado, humillado, y como dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció, y él no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue pasado. Y así fue. Todos, dice Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está, amigo, en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, capítulo 21, lo hace más fuerte todavía lo que proclamaba Isaías 53. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús de Nazaret. Cualquier blasfema o blasfemo que levante su voz, Jesucristo también pecó. Dan deseos de darle uno solo, porque su palabra es clara. Si Jesucristo cometía un solo pecado, uno, no 2, no muchos, uno, Él no podía perdonarnos a nosotros los pecados, porque Él también había cometido pecado. Pero como dice su palabra, al que no conoció, Él no practicó jamás, nunca, ningún pecado. ¿Cómo lo podía retener la muerte? La muerte entra a causa del pecado. ¿Cómo la muerte podía retener a Jesucristo, su cuerpo tan santo? Era imposible, Dios mío. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hace a Cristo pecado por nosotros. Es pues ahí cuando el Dios omnipotente cargó la ira, desató su ira en la humanidad de Cristo 2000 años atrás. Se sintió solo, y en esa soledad, Elí, Elí, o Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ningún hombre, como lo explicábamos, ninguna mujer, por degradado, por caído, por
hundido que se sienta deprimido puede llegar a sentir el abandono y la soledad que sintió Jesucristo por amor a nosotros. Su Padre era todo para él. Lea todos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Qué precioso es escucharlo hablar. Es que yo no vine a la tierra para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Es que mi Padre me ama porque yo obedezco. Yo hago lo que Él quiere que yo haga. Qué sumisión, qué humildad, qué sometimiento al Padre. Era hombre como nosotros. No lo olvide. Nunca olvide eso. Dios cargó al que no conoció pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado. Es por eso que lo invitamos: reciba la salvación de Cristo. Por favor, ruégale a Dios como el ladrón: acuérdate de mí, Señor Jesucristo. No me dejes morir en mis maldades. No permitas que yo muera y vaya a una condenación. Hoy reconozco que tú eres el Señor de gloria, el Cordero de Dios. Por favor, recíbeme. Ten misericordia de mí. Pídale, clámele, que Él lo escuchará. Así, más rápido de lo que usted se imagina. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién nos justifica Dios nuestras maldades? En Cristo, en la humanidad de Cristo, en la humanidad de Jesús de Nazaret. Qué maravilloso, Dios mío. El cristiano verdadero debe despreciar el pecado, debe odiar el pecado. El pecado debe ser odiado por los santos de Dios. Debemos no pecar jamás, nunca pecar, luchar por no pecar. Vuelvo a Romanos. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Escuchó este versículo, Dios mío. Escuchó lo que dice: porque lo que era imposible para la ley, amigo, no podía, amiga mía, no podía vencer al pecado a causa de la debilidad de la carne. No podía. Pero hoy verdaderamente, si estamos en Cristo, nosotros vamos a poder vencer toda práctica pecaminosa, toda obra carnal, la podemos vencer. Es por eso que mucha gente no nos entiende, no comprende. Pero ¿cómo tú has vivido tantos años sola y nunca necesitaste un hombre? Pero ¿cómo? Ni nosotros lo podemos explicar bien. Porque es el poder sobrenatural de Dios. Es el poder de Dios que viene. Por eso decía decía en el versículo 5, decía del mismo Romanos 8, lo leímos. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En el versículo 1 está la llave. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En el versículo 5 dice: porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Aquí usted lo encuentra en Gálatas. Aquí, Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne, aquí están. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Claro, la ley no podía vencer al pecado a causa de la debilidad de nuestra carne. Pero ¿qué hizo la ley? Nos reveló el pecado. La ley nos mostró, nos hizo ver que éramos pecadores. Nos sacó a la luz el pecado, pero no podía vencer la ley, no podía, éramos demasiado débiles.
en la carne. Tenía que venir uno en carne como nosotros, puro, para que venza. Él es Jesús de Nazaret. Escuche, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, dice el Señor, sino bajo la gracia divina, porque Cristo cumple toda la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Escuche bien, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Aquí está: adulterio, fornicación, Gálatas capítulo 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vaya, busque el significado de lascivia, se va a quedar. Inmundicia, lascivia, idolatría. Esas son obras de la carne. Idolatría. Ay, pero yo amo a mi virgencita del Quinche. Yo amo a mi virgencita guadalupana. Usted puede amar, adorar lo que usted quiera, pero recuerde, la palabra de Dios lo juzgará un día. Antes que adorar cualquier yeso, madera, cualquier virgen, adore a Jesucristo. ¿No ha escuchado lo que estamos leyendo? Es que Dios lo hizo pecado por nosotros, para podernos justificar. Dios lo hizo pecado a su Hijo Santo. Mire, ¿qué otras obras de la carne? ¿Escuchó? Adulterio, fornicación. Ya usted sabe, adulterio y fornicación. Adulterio, el casado que traiciona a su esposa o a su esposo. Fornicación, el que nunca se casa. Ella tiene relaciones con todo el mundo. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Vaya, busque qué es hechicería, porque no es solo hechicero, es el brujo, el cartomántico, es el, ¿cómo se llaman? ¿Cuál más hay? Los santeros, y lamentablemente hay países que están bien atrapados en el santerismo, como Cuba, y mire cuánta pobreza y miseria, y Haití, mucha brujería, la misma Venezuela, y en todos los países, aquí también y en todos lados hay brujería, pero hay naciones que fueron como consagradas por los hechiceros. Que Dios tenga piedad. Hechicerías, enemistades, obras de la carne. Cuando usted está disgustado, pelea, se disgusta con el vecino, con el familiar, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, obras de la carne. Espere, que estoy en Gálatas capítulo 5, estoy leyendo 19, 20, 21. Falta Colosenses. Pero aquí están las obras de la carne. ¿Ah? Dice el Señor, el que provee para la carne acarrea condenación, porque en las obras de la carne está el diablo, incitando al hombre para que camine no en el espíritu, sino en la carne. Así estuve yo 30 años atrás. Usted es ahora muy espiritual. No, yo soy como todos ustedes, pero cada día adoro a Jesucristo y procuro morir. Que me ayude Él. Yo no puedo en mi fuerza. Que me ayude Él a morir a mis deseos, a mis anhelos, a mis pasiones, a mis deseos sexuales, sensuales, a lo que pueda haber en mí. ¿Qué más? Herejías, envidias, homicidios, muerte. Homicidios, cuando usted quita la vida. Borracheras, son obras de la carne. Orgías, la podredumbre que hacen hoy, y especialmente los ricos y millonarios, y todos. Puede haber gente pobre o rica. Orgías, les encanta hacer, pero en grupos con otros, se intercambian parejas, hombre con hombre, mujer con mujer, no importa. Eso, orgías, podredumbre. Y cosas semejantes a estas, la lista continúa, es lo que está diciendo el apóstol que escribe esta epístola. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Palabra de Dios. Llámese musulmán, llámese católico, llámese como usted se llame. Y si es evangélico y es un podrido y hace todas estas, usted va también al infierno. Usted tiene que ser un verdadero cristiano, estar en Cristo, entregarse a Cristo, someterse a Cristo, amar a Cristo. Por eso salió: llevad mi cruz, tomad la cruz y seguidme. Hay que morir. Era lo que el Señor me hablaba cuando yo me voy, me separo. A ver, tranquila, hazlo despacio. ¿Estás presta a hacer eso? Considera el costo. ¿Estás dispuesta a pagar un precio? ¿Vivirás por fe? Te voy a dar un ministerio que yo ni entendía ni sabía. Te voy a dar un ministerio. Vas a vivir por fe, ya no trabajando y plata y gire el cheque y me voy a comprar, voy a hacer. Ya no, así no, así no. Vas a ser una nueva mujer. Cuando llegué a ese cuartito sentada en ese mueble, vete, sale, ¿qué has hecho? Regresa a tu casa, ¿cómo vas a creer? Y yo con pánico me levanté. Si sigo aquí, me bombardeaba el enemigo más, y la carne, y mi carne, y mi carne, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, dice el Señor a través de su palabra, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 21. El 22 es que Dios es completo. Nadie se pierde con el Todopoderoso, Dios del universo. Más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto? Los que proveen, no para la carne, sino para el Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sigo leyendo, que aquí termina el 5 para dar paso al 6. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Esto qué tiene que ver con una religión? Usted puede ser un católico y es un carnal, un sexual, traicionero, engañador. Mire los líderes que están en guerra, toditos son de la religión tradicional o tienen una religión. ¿De qué sirve? ¿Qué los domina? Odio. Acabo de leer las obras. Celos, ira, odio, pleitos, venganzas, crímenes, matar, ¿ves? Quitar la vida, homicidios. ¿Y qué están haciendo ellos? Pero son religiosos. Sí, pero usted ama a Israel, también está ahí su Israel. También. Están mal en muchas cosas. Diente por diente, ojo por ojo. Están en la ley del talión. Se equivocan y pecan como todos. Y si usted piensa que Dios los dejará sin castigo, se equivoca también. Porque Dios castigará el pecado de los judíos y de los gentiles, sea el judío que sea. Lea las Sagradas Escrituras. Cuando el pueblo judío se equivocaba, si había algo que Dios hacía, era entregarlo en manos de los enemigos. Reyes que hicieron actos abominables, Dios los entregó y los llevaron cautivos. Recuerden que yo les leía de Sedequías, creo es. Lo llevaron atados con cadenas, creo fue el rey de Babilonia, no recuerdo. Se lo llevó cautivo. Le sacaron los ojos. En la presencia de este rey judío, mataron a todos sus hijos. Dice la palabra del Señor que Dios enviaba a sus profetas, los mataban, les hacían escarnio, aborrecían la palabra de Dios, y el rey se rebelaba contra Dios, contra la palabra y contra sus profetas. Hasta que dice que llegó el momento en que llegó todo al colmo y ya no hubo más remedio y Dios tuvo que juzgar. El Dios del cielo es Dios de amor, así como el Dios omnipotente no envió a Sedequías el juicio inmediatamente, tampoco lo envió enseguida a David, a Salomón, los que se equivocaron, los que pecaron. Dios siempre envía primero su misericordia. Es lo mismo que está haciendo con usted, conmigo, con todos. ¿Qué está haciendo Dios? Prediquen mi palabra para que todos ellos sepan cuál es la verdad, para que se arrepientan,
Yo quiero perdonarlos a todos en mi Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, amiga, amigo mío. Qué maravilla de palabra, de verdad. Qué precioso. Es Gálatas, he leído, capítulo 5. 19, 20, ahí están las obras de la carne. Voy a Colosenses, vamos a encontrar más obras de la carne. Esas son las obras. Eso es lo que Dios quiere que nosotros no. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. No quiere que adulteres. No quiere el Dios omnipotente que traiciones a tu marido, mujer. Tampoco quiere Dios que traiciones marido a tu mujer. Si tú haces eso, le das un derecho legal al diablo y ya no estará Dios en tu hogar. Después que hiciste un voto y fuiste a jurar, honrar, amar, respetar, cuidar, proteger, nunca traicionar a tu marido o a tu esposa, ahora estás haciendo lo contrario. Hipócrita, le has abierto las puertas al diablo. El diablo está sentado ahora en tu hogar por traicionera, por engañador, por falso, por quererte burlar del Dios omnipotente. Y la fornicación, no se casan nunca. Yo era una fornicaria, no estaba casada 13 años, 12 años ahí. Pero hasta que conocí la verdad, y Dios tuvo misericordia al revelarme la verdad, me he arrepentido, le he pedido perdón a Dios y más nunca hice eso. 3 décadas han transcurrido, más nunca con nadie. Nadie puede levantar su mano, nadie. Entonces soy de Cristo. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura, dice el Señor. Adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, odios, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Bueno, y la lista. Vaya a Romanos capítulo 1, va a encontrar más. Ahí encontrará homosexualismo, lesbianismo. Dejaron el uso los hombres. Se desviaron, dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y se encendieron en sus lascivias, en sus apetitos, en sus deseos, en sus morbos, en la lujuria. Hombre con hombre, mujer con mujer. Cambiaron el uso natural de la mujer y se fueron con hombres. Tantos actos abominables que está el hombre haciendo, que el ser humano ha practicado. Por eso vino Cristo. Es por eso el viernes era doloroso, triste. Elí, lama sabactani. Él resistía, soportaba en su cuerpo humano. Tenía que ser como nosotros, hombres. Porque he vuelto a Romanos capítulo 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos ya conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las obras de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, muerte, condenación eterna. Si usted se ocupa de la carne, adultere, fornique, vaya, cometa homicidio, sea un brujo, vaya, consulte al brujo, porque tan pecador es el brujo como el que lo consulta. Si tenemos un Dios viviente, consulte a Dios, pues. Pregunte a Dios. Él es el creador de todas las cosas. ¿Para qué voy a ir a un brujo que es un servidor del diablo, a un hechicero, un cartomántico, un macumbero? ¿Para qué le voy a ir a consultar al brujo? Consulte a Dios, que Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. Él sabe todo de ti. Ay, Dios bendito. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice el Señor. El ocuparse del Espíritu es vida y paz, es lo que yo tengo. Tengo vida, tengo paz. La vida me la ha dado Jesucristo, la paz porque estoy amistada con Él, con mi Dios, por medio de Jesucristo. Tengo paz. Yo no quiero perder esta paz. Alguien me escribió un día: ¿qué experiencia fuerte, triste, fea? No recuerdo cómo me preguntaba. ¿Has tenido a través de las... Ninguna? Yo ninguna.
Ninguna. Tal vez en algún momento el Señor me permitió jugar, ir a la corriente y hablar cositas, como que también yo estaba, pero punto, nada más. Verdaderamente mi corazón no estaba comprometido total ahí. ¿Por qué? Porque mi corazón es de Cristo. Y hay que buscar primero al Señor para luego acercarse a los siervos del Señor, porque Él conoce las intenciones de todos los seres humanos. Sí, he descubierto que hay mucha gente muy sucia de mente y todo, porque también han enviado cosas feas, algo, y se los bloquea, ya está. Los que quedan en vergüenza son los hijos del diablo. Son ellos los que quedan en lo más mínimo. Bloqueé, punto. Se terminó. Da pena, da lástima. Ese queda esclavo de Satanás y el diablo lo seguirá pervirtiendo. Se puede convertir hasta en un abusador, violador. Qué triste, criminal, tanto porque ya abrió las puertas y el diablo ya lo tiene lleno de lujo, ya no se sostiene él. Envía sus cosas feas. Dan lástima. A mí me da solo lástima, tristeza, pero digo, Dios mío, otro esclavo. Y qué pena, cuando usted mira esas mujeres voluptuosas, todo, lamentablemente, yo quisiera que no me salgan nunca nada de esas cosas. Y cuando esas cosas, usted lo primero que va a encontrar son los hombres. Ahí encuentra el hombre tal. Ellos son los que publican, ellos. Qué triste, están tan podridos de mente, tan cargados de lujuria. Mire, lo acabamos de leer, las obras de la carne. Esos son carnales. ¿Cómo esa gente va a tener el control? ¿Cómo va a proveer para el espíritu? Eso solo proveen para la carne, y acarrean condenación. Decía la parte final de Gálatas que estábamos leyendo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, estarán en el infierno en condenación eterna junto con Satanás, porque el infierno fue creado para el diablo y sus demonios. Así dice la Escritura. Pero habrán millones de mujeres y de hombres que le harán compañía al diablo. Voluntariamente escogieron ellos la lujuria, el morbo, la podredumbre. Le abrieron las puertas al diablo, una por dos. Y cuando se da cuenta esa gente, ya no se controlan ellos o ellas. Dan lástima. Las mujeres las usó el diablo como instrumentos para que voluptuosas se desnuden. Y los hombres cogieron todo y publica. Son ellos. Qué pena, dan lástima. Dan mucha pena. Da pena. Antes los matrimonios eran por amor y qué respeto había. Hoy el enemigo, el diablo, cómo va ensuciando y pudre. Ya no es por lujuria. No importa si tiene silicón, no importa si es falsa, no importa. Ellos quieren una voluptuosa. Qué lástima. Da pena, pero bueno. Cada quien. Dice el versículo 7, dice del Romanos 8: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo mismo nos decía Gálatas: los que practican tales cosas no heredarán. Dice, los designios de la carne son enemistad. Dice contra Dios. El que practica la carne, todo lo que leí en Gálatas, y hay que ir a Colosenses, a Romanos capítulo 1, usted va a encontrar las obras de la carne. Da asco. Dice, ellos, los que practican, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan. Esta gente no puede sujetarse a la ley divina, ni tampoco puede, porque la carne es débil. La ley no puede. Te revela el pecado, pero no puede vencer al pecado. Ni tampoco pueden, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. La carne es débil y cae en el pecado. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Palabra de Dios, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. No agradan a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Me fascina
digna la palabra de Dios. Dios mío y Señor mío, me encanta. Es que es tan clara, es tan cierta, tan verdadera. Escuchó, los que viven según la carne, ellos o ellas no pueden agradar a Dios. La carne es débil y no se sujetan a la ley de Dios. No pueden. La ley no puede darte el poder para vencer al pecado. Por eso viene Jesús. Precisamente por esta es la causa, mis amigos. Esta es la causa. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero va todos los días a la iglesia, no es de él. Pero yo lo vi barriendo en la congregación, no es de él. La condicionante es tener el Espíritu de Cristo. Porque el que tiene el Espíritu de Cristo ya no provee para la carne, provee para el Espíritu. Ya se sujeta a la carne, la tiene sujeta, porque el Espíritu de Dios ha venido al espíritu del hombre, de la mujer, de ese creyente, y está el Espíritu, y él controla, él le da el poder para vencer sus deseos, sus emociones, para vencer sus pasiones, sus deseos sexuales. El Espíritu de Dios nos da la victoria. Ay, Dios mío. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Escuche este versículo, Dios mío. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Escuchó, es palabra de Dios otra vez. Dice, pero si Cristo está, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está, el cuerpo nuestro, dice, en verdad está muerto a causa del pecado. Es lo que ha pasado conmigo. Entonces usted es perfecta. No soy perfecta. Recuérdalo, decía Ira, todavía hay momentos que yo pero enseguida reacciono, y si cometo un error me acerco discúlpame, por favor, perdóname. Antes lo hacía, tiraba, lo que sea, más si estaba tan lastimada mi alma, terrible, lastimaba a otros. Pero ahora uno va cambiando, madurando. Esa es la obra perfecta que hace Jesucristo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Claro, porque ya no proveo para la carne. Estoy muerta al adulterio, a la fornicación. Si un día practico sexo en matrimonio, honrando y respetando el matrimonio y con deleite, entonces lo disfrutaré, conforme a los designios, conforme mi Padre lo ha dejado establecido. Será precioso. Pero antes no, señores. No, fornicación, adulterio, brujería, hechicería, odios, pasiones bajas, aberraciones, nada de eso. Entonces dice, si Cristo está, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Claro, mi espíritu está vivo porque Jesucristo ya me justificó ante el Padre. Al morir en esa cruz por mis pecados, me he arrepentido, le he pedido perdón, lo he confesado como mi Señor. He sido justificada. Dios me ha justificado. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿y quién levanta a los muertos? Dios. Entonces, y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así como el Dios del cielo, el Espíritu de Dios levantó de los muertos. Ay, recuerda el domingo de Ramos, Jesús resucitó. Entonces, alegres estamos, Él ha resucitado. Domingo de resurrección, no es de Ramos, domingo de resurrección. El Señor ha resucitado. Bueno, podemos llevarle flores, podemos llevarle tantas cosas. Él vive para siempre. Un día me preguntaron, ¿por qué gastas tanta plata comprando flores cada semana?
Y me decía la dueña de casa, ¿por qué compra unos ramos de flores plásticas que hoy hay belleza y dejas de estar, y cada determinado tiempo las lavas y van a quedar como nuevas? Y yo la miré y le dije, no lo haré. Yo le llevo flores a uno que está vivo. Mi Cristo está vivo y yo le llevo flores para ponerlas en el altar porque Él vive. Si yo le llevo unas flores plásticas, le llevaría algo muerto a uno que vive. Eso no tiene vida. Mi Cristo está vivo y ha creado tan bellas y hermosas flores. ¿Cómo no le voy a llevar flores vivas, naturales a Él? Así lo haré. Así lo hice. La gloria sea para Dios. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Cristo. Si el Espíritu de Cristo o de Dios mora en nosotros, el que levantó de los muertos a a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Jesucristo es nuestro precursor. Él fue delante de nosotros a prepararnos el camino de la eternidad, de la gloria eterna. El mismo Espíritu, el Espíritu de Dios que levantó a Cristo y mora ese Espíritu en nosotros, también vivificará nuestros cuerpos mortales por su Santo Espíritu. Ay, cuerpito, vas a ser vivificado. El Señor vivificará nuestros cuerpos mortales cada día. Él es nuestro precursor. Primera de Corintios, capítulo 15. Veamos qué dice. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho Él. Es palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo es hecho primicias de aquellos que durmieron, no murieron, solo durmieron. Estaba David, están todos, José, la muerte reinaba, estaban en ese seno de Abraham, en un lugar de paz. Con Cristo ya no el seno de Abraham. Al ladrón le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo conquistó para nosotros, arrebató, nos lleva una vez más al paraíso que lo perdió ¿quién? Adán. Con Jesucristo todo lo reconquistó el Señor, lo ganó por su sacrificio perfecto. En Adán todos mueren y todos lo perdimos. En Cristo todos viven y todo ha sido ganado. Todo lo que Dios nos dio un día. Paz, felicidad, el huerto del Edén, el paraíso eterno. Dios mío, vale la pena seguir luchando, mis amigos. Pero escuchó: mas ahora, si Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho el Señor. Es nuestro precursor, el Rey de Gloria. Él vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. He leído el versículo, capítulo 8, el versículo 12 y 13 de esta epístola de Romanos, para ir terminando, concluyendo la meditación. ¿Escuchó? Otra vez, el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si vivimos conforme a la carne, recuerda las obras de la carne, Gálatas, Colosenses, Romanos, capítulo 1, encontramos todas las obras de la carne, y puede seguir buscando a la luz de la palabra, encuentra obras de la carne así por... Ahí usted va a ver cuáles son las obras de la carne.
Esto es lo hermoso. Nuestro Cristo maravilloso. Cristo que no solo el Señor de gloria trató con la culpa del pecado, sino también con el poder del pecado. Al vencer, mi Rey tenía que darnos esa victoria. No solo la culpa del pecado, cuando nos hemos portado mal, la conciencia nos acusa y esa culpa la llevábamos cada día. Cuando hemos sido malos hijos con nuestros padres, hay una culpa en nuestro interior. Qué horrible, qué feo es. Pero qué lindo es saber que si nos arrepentimos de corazón, tratamos de enmendar, de acercarnos a los que un día lastimamos, pedimos perdón de corazón y que ellos vean frutos dignos de un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Es maravilloso saber que Cristo nos perdona, Dios mío. Ay, también el poder del pecado ha sido eliminado con Cristo y en Cristo. Somos deudores, amigas, amigos y hermanos en la fe para vosotros. Somos deudores. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 6? El versículo 19, escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos deudores ahora. ¿Escuchó? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, sino al espíritu. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos. Mas si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, es todo lo contrario, viviremos. Eso es lo que el Señor quiere. No gente carnal, gente espiritual. Porque en aquellos espirituales Él puede derramar su gloria y su majestad, y Él puede ser mejor visto en el mundo entero. ¿Por qué la iglesia tiene tan poco poder en este tiempo a nivel mundial? Porque es una iglesia carnal, llamada cristiana, pero está en la carne, provee para la carne, buscan la avaricia, cayeron en la tentación diabólica de la avaricia, la codicia. Incontables pastoras, Dios mío, mujeres que se declararon pastoras o ellas fueron levantadas como pastoras, se inclinaron a la codicia, a la avaricia, a la vida de lujos, y qué pena, entregaron sus almas al diablo. Que se arrepientan ahora, pronto. ¿Qué dice el Señor? Somos deudores. Decía aquí en este versículo 20, el 19 de Primera de Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro. ¿Qué es nuestro cuerpo ahora? El templo del Espíritu Santo. Y no es nuestro, ya le pertenece a Él. Y luego dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién nos compró por precio de sangre? ¿No fue el Cordero de Dios el que dio su vida por nosotros? ¿No fue el Padre Celestial que entregó a su maravilloso y santo Hijo? Hemos sido comprados, Dios nos ha comprado a precio de sangre. Somos deudores a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estamos llamados, somos deudores, a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Eso es lo que Dios hace en un verdadero cristiano. Entonces el mundo no nos puede entender. El mundo no puede comprender y no va a entender nunca. Ay, Dios tenga misericordia. Finalmente, lo último que leíamos y terminamos aquí en este versículo, dice su palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. 8, Romanos 8, versículo 14. ¿Escuchó? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese es el versículo 14. Porque todos, absolutamente todos, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, que ya no proveen para la carne, sino proveen para su espíritu, el Espíritu de Dios los está guiando entonces. Los está guiando. Dice, estos son hijos de Dios. Consideremos entonces lo que hay al final de esta jornada, mis amigas, mis amigos y mis hermanos en la fe. Consideremos lo que hay al final de esta jornada que estamos viviendo. Por eso yo lucho por no salirme. Estoy feliz de conocer a Cristo y de caminar con Él. Termino con 1 de Corintios capítulo 9, el versículo 27, 26 y 27 dice: así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Mire lo que dice Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Escuchó? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Ponía su cuerpo en servidumbre. Hemos sido comprados. ¿Qué decía en el versículo que leíamos antes en la epístola anterior? ¿Lo recuerda? Hemos sido comprados por precio. Ahora nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu de Dios, decía, y no sois vuestro, no es nuestro, es de Dios ahora nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, porque hemos sido comprados o compradas por precio. Vamos, amigas, lo invitamos a usted también, para que usted se haga de Cristo, venga a caminar con el Rey, venga a este ejército. Estamos meditando en la palabra de Dios para que aprenda cuántos millones y millones y millones de habitantes de la tierra proveen para la carne, andan en las obras de la carne, hacen las obras de la carne. Usted recuerda que hasta idolatría y manifiestas son las obras de la carne. Idolatría también. ¿Y cuánta gente idólatra hay? Y conocen la verdad y se les predica la verdad. A pesar de eso, demonios que los han cegado. No, déjeme tranquilo, déjeme tranquila, seguiré adorando a mi santo. Déjelo, ya es decisión voluntaria de la persona. Pero la verdad tocó a las puertas del corazón. Y entonces dijo Jesucristo: yo quiero que conozcan la verdad, porque la verdad los hará libres. Amigas, amigos, como decía aquí en Romanos, deudores somos, no a la carne, porque moriremos si proveemos para la carne. Somos deudores, y más bien por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, porque decía, entonces las obras de la carne las hacemos morir por el Espíritu, viviremos. Y terminaba: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 14, epístola de Romanos capítulo 8. Otra vez leo el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son, o estos son, hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Y los que son hijos de Dios son aquellos que han entregado sus vidas y han experimentado un nuevo nacimiento que lo da Jesucristo. Mas a todos los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El resto, ¿qué es? Creación de Dios. Y ellos, creación de Dios, caminan conforme a la carne y proveen para la carne y hacen las obras de la carne. Nosotros somos deudores. Ya no podemos hacer las obras de la carne. Tenemos que hacer las obras del Espíritu. Y ahí manifiestas son las obras del Espíritu: amor, gozo, paz. No es fácil. No es fácil. Pero todo lo puedo en Cristo
que me da la fortaleza. Ser religioso de cualquier religión es fácil. Ser un verdadero cristiano no es fácil. Hay que morir a ti mismo, a tu orgullo, a tu yo, a tus vanidades, a tus deseos, a tus anhelos, a tu sexo, a tus pasiones. Y si tú practicas sexo como cristiana, como cristiano, tienes que estar en un matrimonio, respetando y honrando el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, dice el libro de Hebreos, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios un día. Es palabra de Dios, Hebreos capítulo 13. ¿Escuchó? Honroso sea en todos el matrimonio. Entonces la mujer cristiana, entonces el hombre cristiano, deleítese teniendo sus relaciones sexuales conforme Dios lo ha establecido, no haciendo aberraciones, no haciendo asquerosidades, pero usted ahí puede disfrutarlo. Entonces, ¿qué tenemos ahora nosotros? Hay un modelo, hay un molde, hay una ley, y esta ley nos la ha dado nuestro Rey Jesucristo. Él cumplió la ley, Él cumplió la ley. Por eso decía en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese de la maldición, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos de Dios o de hijos. ¿Escuchó? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tenía que ser hombre, tenía que tener un cuerpo como el nuestro, porque este cuerpo es el que ha pecado. Es el hombre, la mujer los que pecaron. Necesitaban ser restaurados, necesitaban ser levantados por un hombre. Igual a nosotros tenía que ser. Y así fue. Jesús de Nazaret es hombre, 100% hombre. Y como hombre va a la cruz. Y como hombre muere, resiste la ira de Dios, porque su cuerpo era santo. Y toda la ira de Dios se derramó en la humanidad de Cristo. Hoy nosotros somos más que vencedores por medio de nuestro gran Rey. Los amo, amigas, amigos míos, y los bendigo, esperando volver a estar con ustedes. Qué precioso es estudiar la palabra, meditar, estudiar un poquito la palabra de Dios. Qué lindo es. Me maravillo de la ley divina. Aprendemos. Usted recuerda, el Jueves Santo estudiábamos, meditábamos un poco sobre el juicio y todo lo que hicieron las autoridades en el tiempo de nuestro gran Señor Jesucristo. Había un rey Herodes, un gobernador Pilato, estaban sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseos, escribas y todo el pueblo que vio tantos milagros del Señor. El día viernes recordábamos lamentablemente la pasión, la muerte de nuestro gran Señor Jesucristo. Y al final, consumado es. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregaba el espíritu y lo recordábamos con mucha tristeza. Al final fue puesto en el sepulcro. Pero el domingo nosotros estábamos meditando que nuestro eterno líder, nuestro Rey, nuestro Señor, ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a buscarlo. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre Celestial. Y se prepara para venir. Y nosotros aguardamos por Él, porque si algo anhelo es verlo reinar en esta tierra. Se lo merece. Es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora nosotros somos deudores. No a la carne, no le debemos a esta, tenemos que crucificarla cada día, tomar la cruz cada día, darle a la carne. ¿Quieres esto? No. ¿Quieres lo? No. ¿Quieres lo del mundo? No. Estar en las redes y todo lo que el diablo pone, no. Basura, inmundicia. Mis ojos no serán para servir a Satanás, y menos mis oídos. Tampoco mi boca. Mi boca será para alabar al Rey.
y mi corazón para que haga morada y sea como una Betania para Él. Los amamos y los bendecimos en el dulce nombre de nuestro gran Señor Jesucristo, y solo les decimos hasta mañana, mis fieles amigas y amigos. Un abrazo bien grande, y para toda la familia en la fe, las bendiciones del Señor, esperando que me los guarde y me los proteja mi Dios viviente, a todos vosotros, y fortalezca a su pueblo en estos tiempos de tanta dolor y de tanta calamidad y de tanta oscuridad. Vamos, hay un caos reinante en las naciones, hay inestabilidad política, social, económica, pero nosotros seguimos mirando al que vive y al que viene pronto. Nuestro Rey no nos dejará y no nos desamparará. Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Él estará con nosotros. Lo adoramos y lo esperamos. A Él le decimos gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios y al Padre de amor y de misericordia. Un beso grande y un abrazo para todos. Aleluya. Gloria a Dios. Mañana nos vemos. Mañana.